con Marina Navarro. Ella es directora ejecutiva de Amnistía. Marina, muchas gracias. Disculpa un poco el retraso, que hemos ido corriendo algunas cosas por empezar por unos problemas técnicos un poco más tarde, pero te agradezco la paciencia y para nosotros es muy importante que puedas estar hoy en el programa contándonos sobre este importante informe que entiendo ha sido recogido entre el 29 de enero y el 11 de febrero en Ayacucho, Andahuaylas, Chinchero y Lima, sobre las violaciones de derechos humanos en este tiempo. Buenas noches, María. Muy buenas noches, Claudia, y muchas gracias por la invitación para poder comentar con más extensión sobre estos hallazgos preliminares que hemos sacado de esta investigación. Cuéntanos, para empezar, cómo así es que ustedes se involucran en la investigación, a partir de qué hechos y por qué deciden tomar estas fechas y estos lugares. Bueno, ya desde que empezaron, ¿no?, la represión de las protestas, en primer lugar en Andahuaylas, hemos seguido con mucha preocupación lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Y ya desde entonces hemos hecho un llamado muy fuerte al cese de la represión y del uso excesivo de la fuerza que vimos desde el primer día. En Ayacucho la situación todavía empeoró. Además, debemos recordar que fueron justo un día después de que se decretara el primer estado de emergencia. Entonces, realmente fue una situación muy, muy grave. Y vimos cómo la situación se iba ya agravando con los hechos de Juliaca, donde ahí ya definitivamente dijimos que era necesario que viniera un equipo de crisis. Nosotros lo llamamos, es un equipo de crisis especializado, ¿no?, en estas crisis de derechos humanos que ocurren, que han estado pues anteriormente en Chile, en Nicaragua, en Venezuela, en Colombia. Y la necesidad de que vinieran, ¿no? Nos hubiera gustado, además de Andahuaylas y de Ayacucho, haber podido cubrir Puno. Tenemos también, hemos estado hablando con varias de las víctimas de allá y tenemos un compromiso para en una segunda fase también cubrir Puno, ¿no? Porque esto, pues lamentablemente los hechos han sido muy graves, no hemos podido cubrir todo lo que hubiéramos querido en este tiempo, pero por la prontitud y porque queríamos sacar también unos hallazgos preliminares que pudieran apoyar, ¿no?, nuestra idea es contribuir, ¿no?, a que se conozcan las violaciones de derechos humanos que hay y a poder, y en la medida de lo posible, ¿no?, frenarlas, ¿no? Y de ahí la importancia para nosotros reunirnos también con las autoridades para hacerles saber lo que hemos hallado, ¿no?, en esta investigación. Entonces, pero nos parecía muy importante, además de Ayacucho, poder ir a Andahuaylas, que ha estado pues también muy, bueno, no solo históricamente abandonado, el Estado es muy, 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 muy débil ahí, no hay vida prácticamente, pero los hechos que han ocurrido ahí son muy graves y además estamos hablando de asesinatos de jóvenes que el mayor tenía 19 años, ¿no? Entonces estamos hablando de jóvenes de 15, de 16, de 17, 18, 19 años, muy, muy, muy jóvenes, y nos parecía muy importante poder ir a Andahuaylas y verificar lo que estaba ocurriendo, lo que había ocurrido allá. Cuéntanos cuáles son las principales conclusiones preliminares a las que ha llegado este equipo de crisis, que entiendo entonces vino desde fuera a investigar. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Entiendo que se recogen 46 casos de posibles violaciones de los derechos humanos, en cuanto a por lo menos 48 de los muertos por represión estatal. O explícanos un poco, por favor. Sí, te comento. Bueno, además del equipo que vino y del equipo que estamos aquí en Perú, que también estuvo contribuyendo a todo lo que ha sido la investigación, contamos con un equipo de verificación de videos y fotografías. Es un equipo de verificación que trabaja virtualmente, pero es especialista, y también de especialistas forenses y en balística, ¿no?, que contribuyen siempre en estas investigaciones. De los 46 casos que hemos, 12 son de fallecidos. Los otros casos estamos hablando de heridos. Y de esos, de todos esos 46, 21 son por arma de fuego letal, ¿no?, por heridas de bala. Y eso es precisamente una de las primeras conclusiones que tenemos, ¿no?, del informe,
que se ha usado, las fuerzas del orden, tanto la policía como el ejército, ha utilizado de manera ilegal las armas letales y también las armas menos letales, pero que también sabemos que son letales, ¿no? Si no se utilizan de manera adecuada, se han utilizado las armas menos letales de manera total y absolutamente indiscriminada contra la población. Estás hablando de Entonces, las balas de goma y de los cartuchos de lacrimógenas. estamos de cartuchos lacrimógenos, también de las de perdigones, ¿no? Que además recordamos y queremos recordar que no son aptos para el uso en manifestaciones, en protestas, precisamente porque no van dirigidas, sino que es total y absolutamente indiscriminado. Entonces, y eso lo vemos. Y lo que constituye esto, que es la conclusión, es que estamos hablando de ataques generalizados hacia la población. Entonces, ataques generalizados contra la población que además, uno de los hallazgos también principales, se han hecho con un sesgo racista, un sesgo discriminatorio hacia la población campesina, hacia la población indígena del sur andino. Me interesa muchísimo que resaltemos este punto porque efectivamente yo lo leí en el informe preliminar y creo que cualquiera que conoce un poco el Perú sabe perfectamente que el racismo y el clasismo presente a lo largo y ancho en realidad del país, pero sobre todo en las élites políticas y económicas de la centralizada Lima, eh, de algún modo se cuelan, ¿no es cierto?, en esta represión contra nuestros hermanos campesinos, quechohablantes o indígenas. No es el mismo tipo de represión el que se ha usado en regiones contra estos hermanos y hermanas que la que se usa en Lima. Y eso, por supuesto, dice mucho precisamente de lo que nos acabas de comentar. Cuéntanos un poquito, ahondemos un poquito más en ese tema. Sí, mira, uno de los datos claves es que el 80% de las muertes de la población que ha sido asesinada en estas 48, ¿no? De estas 48 personas, estamos hablando de población campesina e indígena, ¿no? Entonces, es el 80%, lo que nos indica que hay claramente, ¿no? Pues una mayor represión hacia ellos. También lo vemos en las expresiones que se han utilizado desde el propio, ¿no? San Marcos, las expresiones totalmente discriminatorias, totalmente racistas, que incluso la propia policía subía, ¿no? A las redes sociales. Entonces, con un tinte muy discriminatorio y que además lo hemos seguido como viendo hasta la propia estigmatización, ¿no? de las autoridades, de llamar, bueno, pues terroristas, vándalos, también les han llamado ignorantes, o sea, ha sido como muy generalizado. Mira, una de las cosas más duras, Claudia, que nos comentaba el equipo que ha ido, era cómo escuchaban, ¿no? Una y otra vez de la población dos expresiones muy importantes que creo que queremos transmitir. Uno es, a nosotros nadie nos escucha, nadie nos escucha. Es esa sensación de que no se le presta atención, de que realmente de que la única presencia que tienen en el Estado ha sido para atacarles, ¿no? No tienen ese sentido del Estado como primero como garante de derechos, pero también para dar atenciones a las que tienen derecho, ¿no? Entonces, esa primera, pero la segunda es que escuchar, ¿no? Contaban a una de las madres que tenía un hijo asesinado, decir, y encima nos llaman terroristas, nos llaman vándalos, ¿no? O sea, esa es muy fuerte, ¿no? Escuchar cómo eso ha calado como realmente muy fuerte, ¿no? En esa parte. Y ahí está también parte de esta discriminación, ¿no? De que no se les escucha, de que se les estigmatiza, de que se utiliza una represión muchísimo más fuerte. Y, por supuesto, ¿no? El uso que es lo principal, ¿no? En esas regiones especialmente es donde se ha usado armas letales, donde se ha usado de una manera
más indiscriminada el uso de armas menos letales. Y lo cual da cuenta además de cómo para esa élite política las vidas de nuestros hermanos campesinos indígenas no valen lo mismo que en Lima, ya sea en términos políticos para ellos, pero ya ni hablemos en términos de humanidad, ¿no es cierto? Pero queda claro que el trato ha sido completamente distinto. En provincias, en regiones, se ha disparado directamente a matar. En Lima también, pero en muy menor cantidad, ¿no? Ha sido más heridos que muertes directas. Entonces, es un tema muy grave, ¿no? Sí, de una manera yo creo que también, que lo hemos visto así como directa, pero luego también la atención posterior, ¿no? Ha salido este fin de semana un decreto de urgencia que realmente esperamos que se cumpla de la manera más rápida, pero mientras nosotros hemos estado realizando las investigaciones, hemos estado viendo cómo la atención médica ha sido total y absolutamente insuficiente. En muchos casos ha sido como de emergencia, pero por otro lado, la atención, por ejemplo, psicológica, la población está realmente afectada, ¿no? Especialmente las familias de las personas que han sido asesinadas, pero también los heridos, ¿no? Hablaba el otro día con un joven de 15 años que había sido herido, el de Pichanaki, en un brazo. Y cómo afecta, ¿no? Porque, claro, ya pues, el brazo se le ha quedado realmente destrozado y eso cómo afecta también a la salud mental, cómo está afectando a toda la familia. Entonces, la necesidad ya es urgente, ya han pasado más de 2 meses y sí se necesita una atención que todavía no están recibiendo. Entonces, bienvenido el decreto de urgencia, pero que sea de una manera inmediata, porque se tiene que hacer. ¿Para qué es el decreto de urgencia, perdona? Es para dar, bueno, nos lo dejó muy claro cuando nos reunimos con el ministro de Justicia, que no quieren hablar en ningún momento de reparación, sino de ayuda humanitaria. Entonces, la ayuda humanitaria para los deudos. Ok, justo esa iba a ser mi siguiente pregunta, que es ¿cuándo fue esta reunión y con quién se reunieron del gobierno y qué transpiró en esta reunión? Bueno, nosotras siempre que tenemos un informe así nos reunimos con las autoridades, en este caso ha sido con el Ejecutivo. En un primer momento nos reunimos con el ministro de Defensa y al día siguiente nos reunimos con la presidenta, el ministro, y en esa reunión estaba también presente el ministro de Justicia y la canciller. Y fue precisamente para mostrarles estos hallazgos, porque nos parece clave, ¿no?, que se sepan que hay estos hallazgos. ¿Cuánto duró la reunión, Marina? La reunión con la presidenta fue de 2 horas. Ajá. ¿Y qué sentiste tú en esa reunión? ¿Realmente había un interés por conocer los detalles? Bueno, nosotros realmente les mostramos absolutamente todos los detalles, o sea, lo mismo que está en el informe, por el tiempo que nos dieron. Sí hubo tiempo como para poder mostrarles realmente la gravedad de los hallazgos que hemos encontrado en este tiempo. Y bueno, principalmente la contestación fue en un primer momento que eso estaba en manos de la Fiscalía. El ministro de Defensa el día anterior nos había ya expresado que no hay ninguna otra investigación a nivel administrativo, al menos en el Ministerio de Defensa, no se están realizando ninguna investigación, con lo cual, bueno, no sé si eso quiere decir que piensan que todo se realizó conforme a lo que consideran. Y luego también lo que nos comentaron, que ha salido hoy, públicamente del Ministerio de Justicia, como unas aclaraciones, ¿no?, que dicen al informe que hemos presentado, que el ejército y la policía actuó con profesionalismo, ¿no? Nosotros sí le indicamos que se habían utilizado armas letales. La presidenta nos dijo que ella había indicado que no debían utilizarse las armas letales, pero aún así sí sabe que se han utilizado y cómo ha habido esos ataques generalizados. Ella reconoce, dice también que ella ha vivido, ¿no?, esa discriminación y ese racismo.
Y luego lo que nos hizo fue un compromiso con respecto a las víctimas, pero nos aclararon que no se hablaba de reparación, ¿no? Entonces, para nosotros lo que era más importante y lo que le transmitimos es que tiene que haber un mensaje muy claro ahora mismo hacia toda la población y obviamente unas órdenes claras hacia las fuerzas del orden, ¿no? Por parte de la presidenta, de que se va a cesar la represión y el uso excesivo de la fuerza. Porque lo que queremos, o sea, lo principal ahora mismo es que no tengamos que lamentar ni una sola muerte Por más supuesto. y esa es la mayor urgencia. ¿La reunión con Dina Boluarte fue qué día? El miércoles Ok. 15. Porque han seguido las marchas en Lima, por lo menos ha seguido la represión violenta de la policía, además sin provocación por parte de los manifestantes, porque han sido marchas bastante pacíficas. Pero quería preguntarte, en todo caso, Marina, antes de dejarte ir, es qué va a pasar con este informe, cuál es el curso que sigue un informe como este, para qué nos puede servir a nivel internacional, a nivel institucional, y también sobre la segunda parte de la misión que comentabas al comienzo. Sí, este informe nosotros principalmente lo presentamos a las autoridades del país, que ya lo hemos hecho. Luego, además, este es un informe, como dije, preliminar. Estos son los primeros hallazgos que nos parecían, por lo que hemos estado viendo, urgente sacarlo. Nos parecía muy, muy urgente sacar las primeros hallazgos que tenemos, pero va a salir en unas semanas un informe mucho más detallado, ¿no? Ya con todo el análisis hemos recogido muchas evidencias. Por cierto, algunas evidencias que lamentablemente no había recogido previamente la Fiscalía, aunque claro, nosotros todo esto también, una vez que ya lo tengamos detallado, se lo haremos llegar con mucho gusto a la Fiscalía para que lo pueda también tener. Y lo hacemos a conocer a los distintos países donde Amnistía Internacional también tiene secciones, nuestras secciones, ¿no? En otros países están mirando muy de cerca qué es lo que está ocurriendo acá. Y en el Perú y nosotros y nuestras secciones también se lo van a hacer llegar a sus países y, por supuesto, con organizaciones, organismos internacionales, ¿no? Que nos parece clave, ¿no? Esto poder compartirlo tanto con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como con la CIDH. Nos parece pues muy clave poder compartir estos hallazgos y que puedan ayudar, ¿no? En muchos casos lo han hecho en el pasado, a estas investigaciones que esperemos que sean de la manera más diligente posible, ¿no? Estaba escuchando antes la entrevista con Carlos Rivera. Y sí tenemos esa preocupación con la Fiscalía porque sí esperamos que se realicen con las mayores diligencias. Nos reunimos también con la fiscal de la Nación, si me permites, Claudia, sí, claro. y nos aseguró que se estaban haciendo todas las diligencias y nos aseguró que tenían todos los recursos. Sin embargo, esto contrasta con lo que nosotros tenemos en terreno de que hemos visto evidencias que no se han recogido. Hemos visto, por ejemplo, necropsias en las cuales ni siquiera se dice cuál es la causa, ¿no? que causó la muerte de un joven de 16 años, claramente por arma de fuego, y también de los propios fiscales en terreno que nos han dicho que no tienen los suficientes recursos para unas investigaciones tan complejas. Entonces, sí es algo lo que esperamos, ¿no? Y hacemos un llamado también a la Fiscalía de la Nación para que las investigaciones se hagan de una manera pronta, independiente, ¿no? y exhaustiva. Correcto, Marina. Y finalmente la segunda fase que iría también a Puno y que esperemos no se tengan que abrir nuevas investigaciones si cesa por lo menos estas represiones tan violentas e ilegales, pero ¿para cuándo más o menos sería eso? Y también para cuándo ya estaría listo, me dijiste, el informe final. Sí, estamos con Puno, lo que estamos precisamente es hablándolo porque requiere también de una, pues, toda la fase preparatoria, ¿no? De recogida de información, hablar previamente con la propia Fiscalía, Defensoría del Pueblo, etcétera, antes de poder ir. Ya estamos en esa fase, ¿no? De ir recogiendo toda esa información. Entonces, esperamos poder ir en las próximas semanas, a fin de mes, algo. Y con toda esta información sí nos vamos a demorar un poco más, unas semanas más, en poder tener unos hallazgos ya finales
que eso sí ya requiere de un tiempo bastante más amplio, porque eso Claro, va con aquí la información muy detallada. Perfecto, Marina, muchísimas gracias por ponernos al día sobre este importante informe y por el apoyo que brindan. Creo que si hay algo que es doblemente duro para lo que están pasando nuestros compatriotas es el sentirse, como decías tú hace un momento, que no son escuchados y que están solos cuando en realidad no lo están, ¿no? Hay gente como ustedes que realizan esta labor tan importante, no solamente de acompañamiento emocional, porque también lo es, sino de recoger evidencias que eventualmente puedan ayudar a los deudos a tener la esperanza de encontrar la justicia en medio de tanto dolor y de tanta injusticia. Muchas gracias, Marina. Muchísimas gracias, Claudia.